Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Si algo ha caracterizado al mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido el fenómeno de la globalización. Desde un punto de vista histórico, nunca antes ha habido una mayor conexión comercial, migratoria o cultural entre los distintos rincones del planeta, y ello ha traído consigo un enorme desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos años la globalización ha ido perdiendo adeptos, especialmente en el mundo occidental, hasta el punto de que hoy en día no es exagerado afirmar que nos estamos adentrando de nuevo en una especie de sistema mercantilista. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Veámoslo. Para comenzar, debemos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de mercantilismo. En 1492, cuando la expedición de Cristóbal Colón, destinada a encontrar una ruta alternativa para el comercio con la India, topó con un nuevo continente, el equilibrio de poder en la vieja Europa dio un rápido vuelco. La corona española, que había sufragado el arriesgado viaje de Colón, obtuvo de repente enormes extensiones territoriales en un todavía lejano y desconocido mundo. Si algo abundaba en dicho nuevo mundo, era algo especialmente valioso para las monarquías europeas: los metales preciosos. En América, la corona española encontró importantes reservas de oro y plata, que pronto comenzaron a ser extraídas y transportadas hacia España en inmensos galeones. Semejante influjo de metales preciosos disparó la capacidad económica de la corona española. En el siglo XVI no existían los billetes de papel y las monedas de metales comunes como hoy en día, sino que las monedas que se empleaban para el día a día como forma de pago se fabricaban con algún metal precioso, generalmente con plata. La llegada al puerto de Sevilla de toneladas y toneladas de plata americana permitió a España llevar a cabo campañas militares por todo el corazón de Europa, consolidar su supremacía en los mares y reforzar la posición de los monarcas Carlos V y Felipe II como reyes indiscutibles del mundo occidental. En este contexto de imperios, metales preciosos y campañas militares surgió el pensamiento mercantilista. Para el mercantilismo, la riqueza de un determinado territorio no era más que la cantidad de metales preciosos de los que dispusiera. Una idea extremadamente intuitiva si uno se traslada al contexto de la Europa moderna, donde un país relativamente despoblado como España gozaba de la supremacía europea a la vez que explotaba las minas de sus territorios de ultramar. Dado que las monedas empleadas en las transacciones estaban fabricadas con estos metales preciosos, el comercio era una forma inmejorable para los estados de aumentar sus reservas de oro y plata. Para ello, debían desarrollar una estructura económica que les permitiese autoabastecerse de todo cuanto fuese necesario para su población, a fin de minimizar todo cuanto fuera posible las importaciones, que no eran más que una forma de perder reservas de oro y plata entregándolos a países vecinos y potencialmente enemigos. Los estados disponían de múltiples recursos para conseguirlo, desde imponer costosos aranceles a la importación de productos extranjeros más competitivos hasta la subvención de las actividades económicas nacionales, haciéndolas más atractivas a ojos de los ciudadanos. Bajo el mismo razonamiento, los estados debían tratar siempre que fuera posible de potenciar los sectores más productivos para lograr exportar bienes y servicios a otros países, consiguiendo así oro y plata en forma de pagos recibidos por las exportaciones. En términos económicos más formales, el principio básico del mercantilismo sería, por tanto, mantener la balanza por cuenta corriente del país en superávit, o sea, con el valor de las importaciones siempre por debajo del de las exportaciones.
Lejos de ser una abstracta teoría económica, el mercantilismo tuvo un gran calado en la política de su tiempo, especialmente en el mundo anglosajón y centroeuropeo. Al poco de escribirse los primeros tratados, muchos estados apoyaron la aparición de las llamadas Compañías de las Indias, empresas con capital privado que recibían autorización estatal para monopolizar los flujos comerciales de las metrópolis con sus colonias de ultramar y con otros estados. Tras una supremacía absoluta en Europa de algo más de 2 siglos, el estallido de la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII supuso el fin de las ideas mercantilistas. En un mundo preindustrial, con una productividad de las actividades económicas muy baja y sin apenas crecimiento en varios siglos, podía ser cierto que la única forma de incrementar notablemente la capacidad económica de un país era almacenando medios de pago como la plata en grandes cantidades. Sin embargo, con la revolución industrial, este planteamiento quedó obsoleto. Desarrollando nuevas tecnologías como la máquina de vapor o la máquina de coser, un mismo trabajador, sin necesidad de más oro o plata que una pequeña inversión inicial, podía producir muchos más bienes y servicios en un mismo periodo de tiempo, disparando el valor generado. La propia historia nos confirma la obsolescencia del mercantilismo como teoría. En el año 1700, la renta por habitante en el Reino Unido era un 80% superior a la de España, una diferencia que se había mantenido constante desde la época de los Reyes Católicos. En el año 1800, tan solo 100 años después, esta diferencia había aumentado a un 180%, más del doble. Desde un punto de vista mercantilista, este fenómeno resultaba inexplicable, ya que España mantenía sus posesiones de ultramar y seguía teniendo influjos infinitamente mayores de oro y plata que los ingleses, por lo que no debería haberse empobrecido. Sin embargo, había sucedido algo que el mercantilismo no contemplaba: el surgimiento de la Revolución Industrial, cuya primera ola se originó en el Reino Unido y prácticamente no se dejó sentir en ningún lugar de España. Cuando en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, el mercantilismo había desaparecido de la faz de la Tierra hacía más de 200 años. Los países vencedores de la contienda se reunieron en diversas ocasiones para diseñar el sistema económico de posguerra, concretado en los famosos acuerdos de Bretton Woods, dentro de los que formaba parte una institución esencial, el GATT. El objetivo del GATT, que hoy en día se conoce como Organización Mundial del Comercio, era el de promover la desaparición o reducción de aranceles y barreras al comercio internacional. La idea de fondo de este diseño de un mundo hiperconectado era que lo más racional, desde un punto de vista económico, era producir cada bien o servicio allí donde fuera más eficiente hacerlo, transportándolo luego al lugar de consumo gracias a las nuevas tecnologías de movilidad a gran escala con bajo coste. No cabe duda de que el planteamiento tuvo un éxito abrumador. En 1970, primer año del que se dispone de datos, el valor del comercio mundial representó en torno al 30% del PIB del planeta. En el año 2008, esa misma cifra se había elevado hasta el 61%. Para el caso concreto de España, el cambio es todavía mayor, pasando de un comercio que representaba un 26% del PIB en 1970 a un 68% el pasado 2021. De la misma forma, la riqueza global aumentó a un ritmo sin precedentes. En 1950, el PIB por habitante mundial apenas superaba los $3.300, mientras que hoy en día se encuentra por encima de los $15.000, una cifra 5 veces mayor. Let's say China. 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 You go over to China. 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 You take China. 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 I love them. China. 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 I have to have my China. China. China because China. 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 Siendo así las cosas, ¿cómo es posible que Occidente haya comenzado a volverse en contra de la globalización?
La clave de la respuesta reside en comprender quiénes han sido los vencedores de la globalización. En 1980, las llamadas economías avanzadas, que son esencialmente Europa, Estados Unidos y Japón, representaban más del 60% del PIB mundial, aun cuando su población representa aproximadamente una quinta parte del total. En el año 2007, justo antes del estallido de la Gran Recesión, el PIB agregado de los países emergentes igualó ya al de las economías avanzadas, y hoy en día estas solo representan un 42% del PIB global, con una clara tendencia a la baja que no se revertirá en las próximas décadas. En 1950, el ciudadano medio de Estados Unidos tenía una renta de unos $15.000 anuales. En 2018, dicha cifra había aumentado hasta los $55.000, un valor unas 4 veces superior. El desarrollo es verdaderamente increíble, pero tiene una dimensión menor si se compara con el vivido en otras partes del mundo. Entre 1950 y 2018, la renta anual del habitante medio de China se ha multiplicado por 16, la del vietnamita medio por 7 y la del indonesio medio por 9. 3 países cuya población conjunta duplica a la de las economías avanzadas. Hablando claro, aunque todo el mundo se ha beneficiado de la globalización, ciertas partes del mundo lo han hecho en mayor medida. Por lo general, las clases medias occidentales han ganado en capacidad de compra al poder importar productos más baratos, pero dicha ganancia se ha visto mitigada por la pérdida de empleos fruto de la deslocalización productiva. Por el contrario, en el sudeste asiático, a todas luces la región más favorecida, la ganancia ha sido doble. Por un lado, la ocupación se ha disparado, y por otro, los consumidores locales han visto aumentar sus ingresos y reducirse el precio de los bienes que consumen. El aumento de la capacidad económica no solo mejora las condiciones de vida de la población, sino que también refuerza la capacidad operativa de los estados. Al enriquecerse sus poblaciones, los gobiernos de regiones antes extremadamente empobrecidas tienen ahora recursos para plantear sus propias políticas de crecimiento, sus reivindicaciones territoriales y, en general, reducir su dependencia política y económica del mundo occidental. Algo que no ha terminado de gustar a las élites europeas y sobre todo estadounidenses, las más amenazadas ante el auge de nuevas potencias económicas y militares. Emmanuel Macron presenta un plan para reindustrializar Francia. El objetivo de Francia 2030 es situar al país en primera línea de los sectores económicos del futuro y de las nuevas energías, pero asegurando la producción nacional con el objetivo de mantener su independencia económica. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 o la salida del Reino Unido de la Unión Europea son dos de los ejemplos más visibles de este retroceso de la globalización. Si nos fijamos, desde entonces y especialmente tras la pandemia, son más que frecuentes los discursos de líderes occidentales afirmando la necesidad de depender menos de las importaciones extranjeras, de desarrollar de nuevo la industria nacional o de prohibir y limitar la venta de determinados activos estratégicos a empresas pertenecientes a regiones que comenzamos a considerar hostiles. En este sentido, el mundo parece estar volviendo a un planteamiento de naturaleza mercantilista. El nuevo modelo se basa en promover la industria local, solo hay que ver los programas Next Generation de la Unión Europea o el IRA de Joe Biden, desincentivar las importaciones de productos extranjeros y tratar de mantener positivo el saldo de la balanza comercial, acumulando reservas de divisas consideradas fuertes. En este sentido, no son pocas las noticias en los últimos meses de países de América Latina o el sudeste asiático que estudian alternativas al dólar para la realización de sus transacciones internacionales, precisamente con el objetivo de no ver reducidas sus reservas de dicha moneda. El neomercantilismo, con bloques de países amigos con los que comerciamos y bloques de países enemigos a los que imponemos aranceles y otras trabas, no es una buena noticia para los ciudadanos comunes. Aunque las promesas de relocalizar la industria y recuperar los empleos perdidos en los años 80 y 90 atraen la atención de las clases medias,
Su puesta en práctica implicaría costes enormes y, con toda seguridad, cuotas de productividad bajas que, en última instancia, fueron el motivo por el que dichas actividades se terminaron deslocalizando en su momento. Por otra parte, aranceles y otros obstáculos al comercio aumentan los precios de bienes y servicios consumidos, cuando no reducen la oferta disponible directamente. Por si fuera poco, la hostilidad política entre bloques de estados con capacidades militares más que notables nunca ha sido una señal de optimismo en la historia de la humanidad. Los objetivos del sistema neomercantilista a largo plazo tampoco son demasiado viables. Mantener las importaciones por debajo de las exportaciones constantemente implica tener un saldo de la balanza por cuenta corriente positivo año tras año. En términos de divisa, un superávit comercial constante ejerce una fuerte presión al alza sobre el valor de la moneda local, que se aprecia frente al resto de divisas. Esta apreciación vuelve más caros los productos nacionales para el resto del mundo, lo que se traduce en menos demanda y por tanto menos exportaciones, terminando con ese saldo positivo de la balanza por cuenta corriente. Para evitar que esto suceda, sería necesario que la productividad del país aumentase a un ritmo suficientemente rápido para compensar la apreciación de su moneda, algo que muy pocos países han podido lograr durante un periodo prolongado de tiempo en toda la historia. No es exagerado, por tanto, afirmar que la ola neomercantilista que se avecina es fruto de la incapacidad de las élites occidentales de digerir la pérdida de su supremacía política y económica en favor de nuevos actores. Sabiendo que esta ola será perjudicial para todos, tan solo queda esperar que los dirigentes de todos los nuevos bloques se percaten de ello cuanto antes y eviten un regreso a un mundo de facciones políticas, comerciales y militares del que no saldrá nada bueno.